La dictadura cubana anuncia un supuesto crecimiento de la economía cubana mientras anuncia nuevas medidas económicas para salvar este desastre que estamos viviendo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Con este dato del primer trimestre, dice el ministro, existen las condiciones para alcanzar un crecimiento económico en torno al 4% en este 2022. El Producto Interno Bruto, PIB de Cuba, creció un 1,3% en 2021, por debajo del 2% estimado, y la economía se mantiene aún por debajo de los niveles de 2018, advirtió el día jueves la dictadura cubana en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, transmitidas por medios oficiales y donde se presentaron otras estimaciones supuestamente optimistas que chocan con la realidad del pueblo cubano. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que tras la gran caída de 2020 y estar prácticamente paralizados en 2021, el primer trimestre de este ejercicio manda la señal de que Cuba ha iniciado un proceso gradual de recuperación de la actividad económica. En datos, afirmó que el primer trimestre de 2022 de la economía cubana registró un crecimiento del 10,9% supuestamente con respecto al mismo periodo del año anterior. En palabras del también viceministro, este repunte es inusual y responde en gran medida por la situación económica del año previo. Gil se mostró muy optimista al decir que, con esta evolución, existen las condiciones para alcanzar la meta para 2022, que es lograr un crecimiento económico en torno al 4%. El ministro admitió que, pese a la vuelta al crecimiento, el PIB actual es un 10% inferior al de 2018. En 2021 alcanzó los 51.334 millones de pesos cubanos, unos 2.053 millones de dólares. Según los datos oficiales, los sectores que más aportan a la economía cubana son la salud pública, 14,3% en términos interanuales en el primer trimestre producto de la venta y la exportación de servicios médicos fundamentalmente, la educación con el 4,9%, el transporte, almacenamiento y comunicación 5,9% y hoteles y restaurantes 5,3%. En el otro lado de la balanza, las actividades productivas y el comercio, atadas en manos a las deficientes empresas estatales, siguen reportando pérdidas para la economía de Cuba. La industria manufacturera, por ejemplo, se contrajo un 15% en términos interanuales. Para Gil, es difícil identificar el mayor problema de la economía nacional porque son muchos, pero se refirió al asociado a la falta de divisas como uno de los principales problemas. Según los informes, en el primer semestre, el gobierno de Cuba ingresó 2.521 millones de dólares, por encima de los 1.660 del mismo periodo en 2021, pero aún muy lejos de los 4.072 de 2019. Los principales rubros exportables en la primera mitad del año fueron, en orden decreciente, el níquel y el cobalto, el azúcar crudo, la miel, el tabaco, el ron, los productos biofarmacéuticos y las telecomunicaciones. Sobre la compleja situación con la energía y el combustible, Gil dijo que está ralentizando la recuperación de la economía. Tenemos más consumo de diésel para la generación del previsto en el plan, debido al déficit que tenemos en la generación térmica. El diésel está prácticamente impagable a los precios actuales. Además, su nivel de reaprovisionamiento no nos da la capacidad para distribuir el combustible a tiempo, aún teniéndolo a veces en el país, justificó. En cuanto a la situación del sistema electroenergético, el ministro reiteró la existencia de problemas de averías y financiamiento, y dijo que ha tomado algunas medidas que provocan la ralentización de la economía, lo que también afecta a la población. Diputado sobre el crecimiento de la economía cubana, el pensamiento de la población es otro. Al dar pasos a las intervenciones de los diputados, Néstor Hernández Martínez cuestionó el crecimiento de 10,9% de la economía cubana en lo que va del año y afirmó que el pensamiento de la población es otro. Si a mí me dicen, tenés que dar una asamblea ahora y expresar cómo estamos creciendo el 10%, yo no sé, porque hoy el pensamiento de la población es otro. Yo hoy no hablaría de un crecimiento del 10%, yo diría todas las medidas que estamos tomando para buscar una solución a las insatisfacciones que tiene la población, porque estamos muy alejados de lograr satisfacer las necesidades que tiene la población.
Otro diputado lamentó que, con la cantidad de apagones que tenemos, es muy difícil hacerle llegar al pueblo esta información, pero con la escasez que tenemos de recursos, añadió, en estas condiciones es cada vez más difícil el trabajo político e ideológico en la comunidad, con el pueblo y con la propia familia, agregó y pidió en tal sentido a implementar con urgencia más de 150 medidas pendientes para reanimar la economía del país. Mientras tanto, Cuba flexibiliza importaciones sin carácter comercial. Las medidas incluyen el incremento del límite de importación mediante el envío de 10 kilogramos a 20 kilogramos. La dictadura cubana anunció el día jueves un grupo de medidas con el fin de flexibilizar las importaciones sin carácter comercial, entre las que destaca el incremento de las cantidades de algunos artículos que podrán importar al país las personas naturales. La flexibilización de la importación de artículos con fines no comerciales forma parte de un paquete de 70 medidas aprobadas por la dictadura cubana para supuestamente recuperar la economía tan deteriorada que tiene Cuba y que fueron anunciadas por Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ANPP. Las medidas incluyen definir el carácter no comercial de las importaciones de misceláneas por su valor y peso y por la diversidad de artículos a importar y no por la cantidad física. Incrementar la cantidad permitida importar de algunos artículos, por ejemplo, celulares, computadoras, tablets, neumáticos y llantas, entre otros. Incrementar el límite de la importación mediante envíos de 10 kilogramos a 20. Disminuir el valor del kilogramo de importación de $20 a $10 e incrementar el exento de pago de 1.5 kilogramos a 3 para los artículos que se les aplique el valor peso. Disminuir el 70% del pago del impuesto aduanero, actualmente es del 100% y se reduce al 30%. Sin embargo, el ministro de Economía no informó cuándo comenzarán a aplicarse estas medidas ni serán temporales o definitivas, por lo que habrá que esperar más detalles en las próximas horas. El anuncio del día jueves por parte de la dictadura se suma a otro grupo de medidas, un total de 70, que se adoptaron para hacer frente a la depresión económica nacional, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad y el agravamiento de la crisis energética a causa del déficit de combustible, que incide de manera directa en el transporte y los constantes apagones. Tras las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, la dictadura exoneró de pagos aduaneros a la importación de medicinas, alimentos y productos de aseo sin fines comerciales, lo que ha representado un alivio para muchas familias con familia exterior para hacer frente a las carencias generalizadas de estos artículos en el país. Sin embargo, los críticos a la dictadura sostienen que no es responsable de que los cubanos del exilio hacer frente a la escasez generada por la mala administración del país y denuncian las consecuencias de la llamada tarea de ordenamiento, que no solo se adoptó en el peor momento para Cuba, sino que empobreció más a los ciudadanos y generó más brechas entre las profundas diferencias sectoriales de la sociedad. También algunos miembros de la sociedad civil independiente consideran que son medidas de corto alcance y de alivio temporal, porque los principales cambios que necesita el país son estructurales para garantizar servicios de calidad y el acceso a ellos de todos los ciudadanos en igual de condiciones. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.